yo quiero hablarte hoy. El Señor puso una palabra en mi corazón y quiero hoy compartirla. Quiero hablarte acerca del proceso del dolor. ¿Cuántas pasamos por procesos fuertes en nuestra vida, pero que nos duelen? Procesos dolorosos, procesos en los cuales nuestra vida se llena de dolor, Yo platicaba con mi amada pastora linda, amiga de ministerio, pastora Inés. Ponte de pie, pastora. A ver, volteen a ver ahí a esa mujer hermosa de ojos verdes, donde su rostro brilla de alegría, brilla de gozo. Gracias, pastora. Pero usted sabe que los procesos que Dios nos permite vivir son procesos donde Él está formando nuestra vida, donde nos duele, donde podemos experimentar ese dolor en lo más profundo de nuestra vida. A ver, cuando nosotros pasamos por un dolor en nuestro cuerpo y nos detectan que algo que se ha formado dentro de nosotros, ¿qué es lo primero que dicen? A usted hay que operarla. Y para eso son los médicos. Los médicos se preparan para operar y ellos tienen instrumentos que le van a ayudar para abrir una herida, para saber cuál es el daño que está dentro de la persona. Un médico no va a venir y decir, mire, la voy a operar, usted solo cierre los ojos, póngase un pañuelo o muerda la almohada o cierre los ojos, yo le voy a poner venda, no me mire, le voy a abrir así a sangre fría. No, el médico se prepara para poder hacer esa operación, para poder realizarla. Tiene que tener elementos a la mano que va a utilizar, instrumentos que va a utilizar para poder llegar a donde está el dolor, que es lo que está afectando. Amén. Entonces, los médicos usan elementos, porque si él no pone anestesia, él tiene que poner anestesia y saber cuánta anestesia necesita la persona. Y si la persona le hacen estudios a la persona que está recibiendo ese tratamiento, no puede pasarse más de la anestesia, porque si no se va a quedar dormida y nunca va a despertar. Entonces todo tiene un proceso en medio de la operación para recibir esa sanidad. Y una herida no sana de afuera para adentro, una herida sana va a sanar de adentro para afuera. Tiene que ir uniendo tejidos, los tejidos se tienen que ir uniendo y tiene que llegar a su punto para poder decir, ya estoy sana, ya quedé bien, ya no me duele. Cuando hay heridas, cuando hay dolor en el cuerpo, ¿cómo reacciona el cuerpo? Con dolor, sí. El cuerpo reacciona con dolor. Cuando tú te cortas, por muy leve que sea la cortadura, te va a llegar el dolor al cerebro porque todo está conectado. Nosotros somos un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo se enferma, el alma se enferma y el espíritu también se enferma. Entonces nosotros tenemos que evitar esas enfermedades en nuestra vida. Nosotros tenemos que, cuando el cuerpo se enferma, cuando nos duele algo, nosotros luego buscamos un analgésico, ¿verdad? Buscamos una aspirina, buscamos un ibuprofeno, buscamos para aliviar el dolor, para quitar el dolor. Pero
Cuando el alma duele, hasta el día de hoy no hay ningún medicamento, ninguna píldora para decir, te duele el alma, tómate esto y te vas a sentir bien. Porque en el alma radica la voluntad, los sentimientos y las emociones. Y yo quiero hablarte acerca de por qué, porque muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tan duro es el proceso que yo pueda estar viviendo? ¿Por qué son tan duros los procesos? Como seres humanos, como personas, como creación de Dios, vamos a experimentar el dolor. Siempre vamos a pasar por un tiempo de sufrimiento. Pero lo que Dios no quiere es que nosotros siempre estemos con ese sufrimiento, que hagamos nuestro el dolor y que nos quedemos con ese dolor, y ese dolor va a provocar en nosotros amargura, resentimiento, va a provocar en nuestras vidas, se van a desatar tantas cosas se desatan tantas cosas cuando nosotros hacemos nuestro el dolor. Lo tomamos muy personal y decimos, es que mi dolor es mi dolor y mi dolor y yo me quedo con mi dolor. Aunque te duele el alma, aunque estés llorando por dentro, aunque sientas tanto ese dolor, no buscas ayuda. Y nosotros como hijas de Dios necesitamos buscar ayuda. Nosotros como hijas de Dios, como personas en el Señor, necesitamos que el Señor meta su mano hasta lo más profundo de nuestra alma para encontrar esa sanidad. Yo no sé cuántas veces yo platicaba con la pastora Inés y le decía, yo he pasado en mi vida por procesos muy difíciles. Y así sucede. Yo creo que tanto ustedes, ella ha pasado por momentos difíciles. Pero al pasar por esos momentos difíciles, nosotros contamos con la ayuda de Dios para poder pasar esos momentos difíciles, porque todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros pasamos, no es porque Dios nos castigue. Cuando yo crecí, cuando yo era una niña, a mí me gustaba mucho escuchar a mis papás. Mis papás eran personas que se detenían a platicar y hablarnos de la realidad de la vida, de lo que nosotros pudiéramos enfrentar. Y yo bendigo a Dios por mis padres, porque había tanto consejo en ellos, había tanta sabiduría en ellos que nos preparaban para que nosotros pudiésemos enfrentar la vida. Yo recuerdo que cuando nosotros somos 8 hermanos, cuando nos fuimos de Quetzaltenango para la ciudad de Guatemala, mi papá me dijo, aquí yo no quiero flojos ni flojas. A la edad de 15 años, él me celebró, me compró mi vestido, me puso, él hubiese querido hacerme una fiesta, no habían posibilidades para hacer una fiesta, pero él me dijo, mijita, ¿qué quiere? Yo quiero un vestido. Y yo era bien delgadita, tenía una cinturita así, miren, cinturita, mira, ahora ni cintura tengo, pero ahí estoy. Y buscó la mejor costurera de ese lugar y me dijo, vaya a escoger su vestido. Yo escogí un vestido palo rosa, algo que está aquí, el palo rosa es un poquito más oscuro que este. Y a mí siempre me ha gustado así como tipo camisita, tengo botones aquí tipo V, o sea, siempre me ha llamado y así me he vestido con mis blusas. Cuando tengo oportunidad de encontrar, pues las compro y
Y digo, me las voy a poner tipo camisa. Y bueno, me llevó donde había los figurines y empecé a buscar. Y le dije, así quiero mi vestido. Y me dijo, le voy a dar el gusto y de comprarle sus zapatitos. Y me llevó al mercado a comprarme mis zapatos. Y yo feliz con mis zapatos que fueran con el vestido. Bueno, me hizo una comida, disfrutamos la comida. Y me dijo, usted ya tiene 15 años, hija. Pero yo no quiero flojas aquí. Así que usted se va a poner a trabajar. Cuando me dijo eso fue algo que dije, bueno, ¿y por qué a mí, a mis hermanos? Usted le da estudios, no les exige, ¿y por qué a mí? Empecé yo a hacerle la pregunta, ¿por qué a mí? Me dijo, porque yo quiero que usted no esté aquí en la casa. Usted va a trabajar de día y va a estudiar de noche. Y le dije, y esos retos, esos desafíos, yo dije, yo los voy a tomar. Pero yo crecí con un complejo. El complejo era porque yo recibía comparaciones. Mire, su hermana es mejor que usted, mire, su hermana le echa ganas, mire, su hermana se abre paso, mire, su hermana tiene iniciativa, mire, su hermana y mire sus hermanas y todo eso. Entonces, como que esos complejos, como que esas comparaciones producen complejos. Y el complejo produce dolor. Y todo eso yo lo fui guardando en mi corazón. Y le dije, pues sí, papá, si usted dice, yo voy a tomar el desafío y me voy a esforzar. Y le dijo a mi hermana la mayor, usted que es bien sociable, porque yo no era sociable. Yo era muy tímida. Usted va a sacar adelante a su hermana. Usted le va a enseñar. Si mi hermana pintaba piedras, y un día lo hizo, se puso a pintar piedras para pagar su universidad y buscaba cómo poder adornar las piedras y las metía en un frasquito y ya las vendía como adorno. Entonces mi papá veía la habilidad que tenía mi hermana para salir adelante. Entonces me dijo, usted va a pagar sus estudios. Entonces dije, sí, yo acepto el desafío, pero yo le voy a decir, papá, que yo voy a buscar una carrera corta. Así que a mí no me compare con mi hermana, que mi hermana está en la universidad, mi hermana ha sido, pero yo voy a sacar mi básico y voy a buscar una carrera corta. Bueno, una carrera secretaria comercial. Me puse a estudiar de noche, pero cuando ya estaba yo ahí estudiando, trabajaba, salía todo el día, tomaba el micro, llegaba a la casa, tenía que caminar, llegaba cansada. Y yo no permanecía en la casa, sino permanecía afuera. Pero le dije, no me vaya a exigir la universidad, papá, porque yo voy a ir, me canso, hacía mis tareas, tenía un jefe que era muy exigente, que quería que yo tuviera todo bien ordenado, tuviera todo limpio, y apenas en tiempo de receso, en tiempo de comida, yo hacía mis tareas. Pero en eso llegó el amor, me enamoré, ¿verdad? Me casé, fui mamá y la carrera se quedó. Desarrollé mi carrera trabajando en la empresa de mi papá, en la empresa de mi suegro. Y ahí fue donde yo conocí a mi esposo. Pero crecí con ese dolor en mi corazón, con ese complejo en mi vida, que yo decía, yo no voy a salir adelante. Yo admiraba a mis hermanos que salían adelante, pero yo decía, ellos lo hacen porque mi papá no les dice nada, o cuentan con el apoyo de mi papá, y yo le decía, pero ¿por qué a mí me puso a trabajar?
pero ¿por qué yo no estoy en casa? Y el domingo, el día que estaba en casa, eso sí, yo era la que le decía a mi papá, yo no me deje, si usted va a la iglesia, no me deje, yo me quiero ir, porque mi mamá decía, sí, vamos a ir a la iglesia, y ella buscaba una hora que no fuera en la mañana para tener lista la comida y comer todos juntos ese día. Yo le decía, papá, si usted va a la iglesia en la mañana, yo me quiero ir con usted, no me deje. Y me dice, pero su mamá la va a poner a hacer, yo vengo en la tarde a lavar los platos, comemos, yo lavo los platos, lavo los baños, si usted quiere, yo lavo los baños, le plancho su ropa, con tal de yo ir a la iglesia. Y me decía, ¿vale? ¿Lo va a hacer? Sí. Yo no tenía tiempo para jugar, no tenía tiempo para ver televisión, yo no tenía tiempo para otras cosas, sino del trabajo, la escuela y la casa. Pero crecí con ese dolor en mi corazón. Y ese dolor lo fui guardando dentro de mi corazón. Y cuando pasamos por procesos así, nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Yo voy a terminar de vivir ese dolor. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo voy a pasar? ¿Por qué tan duro el proceso que estoy viviendo? Y nosotros como mujeres pasamos por procesos dolorosos, pasamos desde la niñez, desde que un día le dijeron, cuando dieron la noticia que íbamos a ser mujer, nuestros padres no se alegraron, nuestros padres no gritaron de gozo, no gritaron de alegría, sino que dijeron, es otra niña. Y así pasó con mi persona. Los dos mayores son varones, después las que siguen son mujeres. Entonces la número 5 soy yo tenía que ser varón para mi papá. Y cuando le dieron la noticia que era una niña, él dijo, yo no la quiero. Y le dijo a mi mamá, no. Y mi mamá dijo, sea una niña o no sea una niña, sea un varón, yo lo voy a tener. Entonces, desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, nosotros percibimos dolores de rechazo. Y yo recibí ese dolor de rechazo cuando estaba en el vientre de mi mamá, porque yo le estoy hablando que fue una niña rechazada. Y yo no entendía el porqué de las comparaciones cuando era una niña. Es que sus hermanas sobresalen. ¿Y usted qué le está pasando? Entonces, yo decía, es que yo no sé por qué soy así. Era porque desde muy dentro, en mi corazón ya había dolor. ¿Y saben hasta cuándo supe yo que yo fui una niña rechazada? Cuando a mi mamá le detectaron el cáncer. Y yo ya era casada, ya tenía hijos, y yo tuve la oportunidad de ir y de viajar a Estados Unidos, atender a mi mamá, de estar con ella en esos procesos de sus quimioterapias, en esos procesos dolorosos. Entonces un día yo llegué y le dije, me dicen mis hermanas, todos vamos a tener la oportunidad de cuidar a nuestra mamá, y así que te tienes que venir. Pues yo sí me voy, y me fui sola, pasé la frontera sola, y no tenía miedo de viajar sola. Tenía dudas a veces, decía, si yo viajo sola se cae el avión, ¿qué va a hacer de mí? No voy a poder usar un paracaídas, que dan miedo a las alturas. Habían temores en mi corazón. Y fui a ver a mi mamá y yo le dije, yo viajé, me junté con mi papá. Mi papá me dijo, vamos a estar juntos. Estuvimos juntos, yo recuerdo, estuvimos juntos un mes, no, casi mes y medio, 2 meses. Pero en esos meses el Señor me ponía en mi corazón, mamá, papá, nos vamos a reunir, vénganse, nos vamos a ir al jardín, vamos a estar aquí, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estudiar la palabra de Dios.
y el Señor me permitió ministrar a mis papás. Ellos tuvieron un retiro con el Señor, pero el Señor usó mi vida. Entonces, cuando entramos a una plenaria, yo le dije, vamos a ir a estos textos, vamos a ir, y el Señor quiere que nosotros seamos libres en nuestro corazón. Mamá, le digo, el Señor quiere que usted sea libre, que experimente esa libertad. Yo la veo con mucho dolor, está muy cautiva, qué tristezas hay en su corazón. Mi mamá se guardaba todo, y yo tengo un hermano, el más chiquito. Él se guarda todo, se le puede estar cayendo el mundo, se le puede estar pasando por procesos fuertes, que él no habla con nosotros, sus hermanos, y se va callando todo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como hermanos mayores? Decirle, ¿por qué te callas? ¿Por qué no pides ayuda? ¿Por qué no nos dices qué es lo que estás viviendo? Es que no me gusta molestar a nadie, dice él. Le digo, no, para eso somos hermanos. Entonces, ahí fue donde yo escuché cuando el Señor tocó el corazón de mi mamá, un corazón bien rendido al Señor. Y ella le dijo, mi hijita, yo doy gracias a Dios que usted está aquí. El día que usted dispuso servir a Dios, a pesar de que mi mamá era cristiana, que usted se dispuso a vivir con Alfredo, yo no estoy de acuerdo. Saque, mamá, saque. Por poco le decía, mamá, saque su veneno, así. Pero yo solamente le dije, saque lo que hay ahí adentro. Y quiero hablar con usted. Y yo he guardado esto, yo he guardado lo otro. Pero lo que sí, siéntese, me dijo, siéntese. Por lo que yo le voy a decir, es una oportunidad para decirle. Le dice, sí, mamá. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Me dijo, desde el día que usted dispuso a irse a vivir con Alfredo, yo no estoy de acuerdo. Desde el día que usted tomó decisiones para tener hijos, yo no estoy de acuerdo. Desde el día que usted, una madre, ¿verdad? ¿Cómo es? Desde el día que usted decidió servir al Señor e irse a vivir a las montañas, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque mi mamá era una mujer de ciudad. Era una mujer preparada, era una mujer elegante, era una mujer que le gustaba vivir bien, y gracias a Dios mi papá tuvo la oportunidad. En los momentos que podíamos vivir bien, lo vivíamos bien. En los tiempos limitados, también procuramos vivir y sentirnos que estamos viviendo bien. Me dijo, mi hijita, yo en mi matrimonio con su papá he tenido muchos problemas. Tuve muchos problemas. ¿Y qué matrimonio no tiene problemas desde el inicio? Todos, porque nos vamos acoplando el uno al otro, vamos descubriendo, ¿verdad? Y dice mi mamá, pero yo no entiendo por qué tanto dolor. Y eso retumbaba en mi corazón. Por eso yo le puse ¿cómo se llama? A esta plenaria, el proceso del dolor. Me acordé, me puse a meditar en las palabras de mi madre. Y ahí fue donde ella me dijo, mija, con su papá nosotros ratos estábamos bien, contentos, y cuando estábamos bien, ¡plum!, aparecía yo con mi barriga. Noches de poder, noches de regocijo había. Pero venían los problemas, cada quien por su lado. Y en ese tiempo, cuando yo me embaracé de usted, y se lo digo delante de su papá porque ahí estaba mi papá, cuando yo supe que estaba embarazada, se lo dije a su papá, y él me dijo, yo no quiero tener, no quiero, si es niña, no la quiero, si es niño, bienvenido sea. A lo que hace el machismo, ¿verdad? Mi papá era muy machista. Entonces, usted nació, él fue muy indiferente, él no venía, no la abrazaba, él no la acariciaba. Yo le decía, no, tienes que brindarle cariño, calor, porque es tu hija. Y mi papá no, prefería irse, y cuando ella, calla la niña porque está llorando, y yo pienso que yo era bien llorona. Ya, callen a la niña, callen.
Entonces uno crece con ese rechazo. Cuando empecé a ir a la escuela, a mí me costó acoplarme con mis compañeritos. Era muy tímida, me iba así como en un rinconcito, como niña regañada. Pero el Señor usaba a las personas que eran así bien extrovertidas. Vete, vamos a jugar. Y me jalaban y me introducían. Y ahí se me olvidaba a mí todo lo que yo tenía en mi corazón. En pocas palabras, no era una niña alegre. Era una niña muy triste. Porque cuando nosotros vivimos en el dolor nos va desgastando. Entonces, el dolor, nosotros somos este recipiente. Y el dolor está desgastándonos. A ver, Fátima, ven, párate aquí al frente. Y vas a lijar este jarrito. Y cuando tú te canses, llamas a otra persona, solamente le hablas con tus ojos. Y como tienes unos ojos bien grandes, y así que demuestran que quien necesitas ayuda, vas a pasar. Yo no sé cómo va a terminar ese jarrito, pero tú te vas a quedar ahí el tiempo hasta que te canses. Entonces, el dolor ¿qué hace? Nos desgasta. Y yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Yo te voy a hablar de un personaje que yo amo con todo mi corazón, que yo sirvo con todo mi corazón, de un personaje hermoso, que para mí ha sido hermoso, ha sido como un ejemplo, y es el Señor Jesucristo, que experimentó el dolor. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Entonces, vemos ahí que el cuerpo, cuando hay una cortadura, el cuerpo reacciona con dolor y siempre va a buscar algo que nos alivie, pero el alma no. El dolor, y solamente le decimos a nuestra alma, espérate, ya, ahorita te voy a atender, y se nos olvida. Y ¿saben qué significa alma? A ver, ¿alguien sabe qué significa alma? ¿Qué significa alma? ¿Ah? Ay, no. A ver, pastoras, ¿qué significa alma? Ah, sí. ¿Pero qué significa? Significa vida. Amén. Entonces a veces estamos muertos en vida, ¿verdad? Entonces vamos a leer lo que dice. Dice así la palabra: el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, y fue oído por su reverencial miedo. Ahí vamos a tocar varios puntos. 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. 9. Y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. El 10. Nombrado de Dios según pontífice, según el orden de Melquisedec. No sé qué versión es esa, la RBA, pero dice la Reina Valera, dice, aunque el nombrado de Dios sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces aquí yo quiero ver, por eso te preguntaba, ¿cuántas de ustedes han sentido el dolor en el alma? Todas, ¿verdad? Si mi Señor Jesús lo pasó, lo vivió, nosotros podemos ver que Él dice, el 7, dice su palabra, que en los cuales, el cual en los días de su carne, Jesús es Dios hecho carne.
Jesús es Dios. Él cuando vino a la tierra no vino como Dios. Él cuando vino a la tierra, Él no vino como aquí tengo la palabra. Cuando Él vino a la tierra, no vino, Él se despojó de todo, dice, se despojó, Él se hizo nada, Él se hizo como tú y yo. Cuando Él vino a esta tierra. Entonces, Él experimentó el dolor, Él se hizo carne, Él cuando estaba en la tierra, Él fue menospreciado, Él fue rechazado. Cuando Él vino a cumplir, dice que un día, me imagino que Él se puso a hablar con el Padre y le dijo, Padre, yo quiero ir a la tierra, yo quiero ir a experimentar el dolor de la creación. Yo quiero experimentar. El dolor nos va desgastando. Yo quiero ir a experimentar cómo sufre la humanidad. Y el Señor dijo, bueno, hay que hacerlo. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús experimentó en su carne, en su misma carne experimentó el dolor. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús no se quedó con el dolor. Jesús iba al Getsemaní, Jesús buscaba a su Padre y le decía, Padre, si es por mí, pasa de mí esta copa. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? No le estaba diciendo al Padre, arrepiéntete, ya no cumplas, haz que yo no cumpla el propósito por el cual vine a la tierra. No, Él decía, dame las fuerzas para soportar este dolor que estoy sintiendo dentro de mí. Dame las fuerzas necesarias. Pero Él buscaba el lugar secreto, Él buscaba la presencia de Dios, Él entregaba su dolor, Él entregaba sus miedos, Él entregaba su humanidad, Él la rendía delante del Padre. Miren, dice que Él clamaba, Jesús lloró, Jesús clamaba. Jesús dice la palabra que Él derramaba sus lágrimas. A ver cuántos, yo bendigo a Dios por los hombres que están aquí. Levanten su mano. ¿Cuántos hombres han llorado alguna vez de su vida? ¿Verdad? El dolor no es solo para las mujeres, el dolor también lo experimentan los hombres. Solo que los hombres, ¿qué hacen? Ellos se comportan y dicen, no debes de llorar, porque si tú demuestras que lloras, te vas a mostrar como un hombre débil, como un hombre mandilón, como un hombre que te maneja la mujer, como un hombre que un carácter quebrado. No. Si los hombres también tienen derecho de llorar, porque Jesús lloró. Jesús no vino como, yo soy el Dios. Sí, yo voy a confiar en mis fuerzas, yo voy a demostrar que sí puedo. No. Servidores, por favor, acompañen a las hermanas que van a los baños, diríjanles por favor dónde van. Entonces, ¿dónde están? Entonces Jesús lloró. Jesús experimentó el dolor en su misma carne antes de la muerte. Porque Jesús tenía que cumplir su propósito, un propósito eterno, un propósito divino. No fue un capricho de Jesús, fue un propósito eterno. Pero en ese tiempo de su ministerio, en el tiempo de su vida, Él experimentó el dolor. Él sabía cuando la carne le dolía, cuando le dolía el alma. Pero ¿qué hacía Él? Él se fortalecía. Él buscaba la presencia de Dios, de su Padre. Él venía y en medio de su debilidad dice que el poder de Dios se perfeccionaba en su vida. Y siempre se mostró como un Dios grande, maravilloso. Entonces, nosotros vemos aquí que Él, ofreciendo ruegos, suplicaba, lloraba, gritaba,
oraba y decía, por eso él se iba a orar. Y él exclamaba y él decía, Señor, estoy sintiendo que la muerte está rodeando mi vida. Estoy sintiendo que ya se aproxima el tiempo, en el tiempo del cumplimiento de la profecía, de lo que yo voy a vivir, de lo que yo voy a pasar, donde me van a dejar solo, donde me van a negar, donde van a decir yo no lo conozco, y él conocía y él presentaba todas ese dolor ante su padre. Vemos a un Jesús que dice, al que le podía librar de la muerte, él podía decir, sí, la voy a librar, como soy el Hijo de Dios, la voy a librar, no voy a pasar la muerte, no. Dice, fue oído por su reverencia, pero tenía miedo. Él experimentó el miedo. ¿Cuántas han experimentado el miedo en un momento en su vida? Yo he tenido miedos, hermano. Miedos, pero así. Le voy a confesar un miedo grande que yo experimenté los primeros años cuando llegamos a México, a Toluca. Un día salió mi esposo y yo me quedé en casa. Mis hijos estaban pequeños, pero así palpable, literal, yo sentí dentro de mí que mi esposo no regresaba. Pasaba, en ese tiempo no había teléfono, ¿verdad? Ahora uno busca la ubicación de la persona que ama, dónde está, qué anda haciendo, ¿verdad? Hay uno de chismoso ahí, ¿verdad? Estamos bien chismosos, usted sí está bien chismoso, en la cara se le ve que está ahí con el celular viendo qué hace la otra persona, ¿verdad? ¿Nos pasa? No, es un chiste. Porque muchas veces no tenemos tiempo para tocar el teléfono, ¿verdad? A mí se me olvida, a mí se me cae, a mí me olvido del teléfono a veces y me están llamando mis hijos, mamá, tu teléfono. Lo tengo apagado, lo tengo en silencio, pero el teléfono es útil. No estoy diciendo que no es útil, pero hay que saberlo usar. ¿En qué estábamos? En que tuve miedo. Entonces salió mi esposo y yo sentí que él no iba a regresar. Pero en esos tiempos nosotros teníamos problemas con nuestros papeles migratorios. Y en ese tiempo yo recibía llamadas de los mismos hermanos de la iglesia, llamadas a la casa, porque en la casa sí había teléfono, pero no había teléfonos celulares. Entonces, vemos ahí que hermanos se encargaban y sabían nuestro estado migratorio. Y un día yo recibí una llamada, yo creo que fue un día antes, recibí la llamada, hola, buenas tardes, le llamo de aquí de migración para decirle que usted se presente con toda su familia, migración, y porque ya los tenemos checados. Nuestros papeles se habían vencido, no los habíamos ido a renovar. Entonces mi corazón se llenó así como, uy, nos tienen controlados. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y le dije a mi esposo, oye, me llamaron de migración. Y él se quedó así como, así, ¿cómo? Sí, me llamaron de migración. Me dijo, pues nos vamos a presentar. Cuando él sale temprano, se va a la iglesia a orar. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, ya casi estaba llegando como 10, como 11. El tiempo avanzaba y yo lo que fui a buscar la presencia de Dios y me puse, Señor, donde quiera que esté mi esposo, guárdalo, Señor. Pero miren, yo tuve como un sobresalto así, que cerré mis ojos en la mañana, vi que le abrían la puerta de un carro, lo introducían y se lo llevaban. Yo dije, fue la última vez que vi a mi esposo. ¿Y cómo llamarlo? Fui a mi lugar secreto, empecé a llorar y dije, Señor, tú sabes nuestro estado, cómo estamos ahorita, Señor, estamos buscando la manera de cómo poder poner las cosas en orden. ¿Qué vamos a hacer?
Y le dije, guarda a mi esposo, Señor. Yo sé que nosotros estamos en tus manos, pero a la hora de decir, pero yo tardé orando, tardé llorando, tardé diciendo, Señor, si mi esposo algo le pasa, ¿qué voy a hacer yo con mis hijitos pequeños? ¿Cómo va a quedar aquí? No conocíamos a muchas personas. Entonces, al poco rato él ya con su gran sonrisa y oye, en serio. Y le digo, oye, ¿tú por qué te tardaste tanto? Al menos, bueno, la verdad es que yo me sentí así. Le dije, no estoy para reprocharte, pero qué bueno que estás aquí. Y empecé a llorar y me dice, ¿qué te pasa? Le dije, sentí que no te iba a volver a ver. Un miedo que se apodera. Los miedos que se apoderan a veces de nuestra vida nos quieren desestabilizar. Los temores nos detienen, los miedos nos paralizan. En un momento ya no podemos dar pasos, decimos aquí me voy a quedar a ver qué pasa, a ver qué sucede. Entonces yo puedo ver que Jesús, el número 8 por favor, Jesús experimentó, Él era hijo, y dice, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió ¿a qué? ¿Aprendió a qué? A la obediencia, aprendió, desarrolló la obediencia y la desarrolló no a medias, la desarrolló al 100. Por eso digo que Él es el mayor ejemplo que encontramos en la palabra de Dios, el mayor que experimentó el dolor, el mayor ejemplo de obediencia, el mayor ejemplo de entrega, el mayor ejemplo que se mantuvo cuando el diablo lo llevó al desierto y fue tentado por él. Y no se llenó de orgullo Jesús cuando le dijo, lo llevó al monte y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de este monte y el Señor y Dios va a mandar a sus ángeles y te van a rescatar. Él no dijo, estás probando mi identidad, que si soy hijo de Dios, te voy a demostrar que sí. El Señor no se puso al tú por el tú. Mire qué ejemplo más lindo. No. Pero cuando nosotros nos tocan el ego, yo voy a demostrar que soy mejor que él. Voy a demostrar que soy mejor que ella. Voy a demostrar que yo sí puedo ganar el dinero más que él. Voy a demostrar que sí me voy a preparar más que él o que ella. Y empezamos en el matrimonio, empezamos a echar competencias. Y ahí se va deteriorando la relación. Entonces Jesús supo enfrentar al enemigo. ¿Y cómo lo enfrentó? Con la palabra. Por eso nosotros estamos llamadas ¿a qué? A confrontar la vida con la palabra de Dios. Amén. Entonces, podemos ver aquí, vamos a Isaías 53. Yo le estoy hablando de Jesús. En la palabra de Dios encontramos personajes de cómo se comportaron delante de Dios, pero yo estoy hablando de aquel que dio su vida por mí y por ti. Yo te estoy hablando de ese mayor ejemplo de entrega, de ese mayor ejemplo de obediencia. Amén. Dice 53:3, por favor. Todas, ¿por qué no lo leemos? Todas tenemos la pantalla, todos tenemos acceso para leerlo. 1, 2 y 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire qué mayor ejemplo, pero a mí me llama la atención el último párrafo que dice, y no lo estimamos. Fue un sacrificio que Jesús hizo así por así. Por eso es que a nosotros nos gusta el pecado, disfrutar el pecado. ¿Por qué? Porque no lo estimamos, lo estamos despreciando, lo estamos desechando, ¿verdad? Cuando Él experimentó el quebranto, ¿sabe qué significa la palabra quebranto? Es cuando todo se hace pedazos. ¿Ha experimentado usted una vez el quebranto? ¿Ha experimentado usted que su vida se hace pedazos en un momentito? Sí, lo hemos experimentado, el quebranto.
Y Jesús experimentó el quebranto. Jesús, y dice que como que escondimos de Él el rostro. Por eso, si tú has abrazado la fe de la palabra de Dios, si tú has abrazado la fe, sé obediente. No pongas tu pie un pie en el mundo y un pie en la palabra, porque así no vamos a demostrar obediencia, así no vamos a demostrar entrega. Jesús experimentó el desprecio. Y aún ahora, yo escucho a las personas, yo lo he vivido también, le hemos hablado a la palabra de Dios. Yo tengo una persona que le he hablado a la palabra de Dios, la hemos invitado a las reuniones y ella dice, sí, pero mientras tanto, a mí me gusta hacer lo que a mí me gusta. Desprecia. Y uno dice, ay, pero ¿por qué? Uno quisiera abrirles la cabeza para que entendieran como un día nosotros entendimos, pero a nosotros nos costó también entenderlo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser obedientes, amén. Tenemos que imitar a nuestro Señor Jesús. Entonces, si Él experimentó, ¿por qué? Cuando yo leo este pasaje yo lo hago muy propio en mi vida. Le digo, Señor Jesús, si tú, de Hebreos 5, 7, 8 y 9, aquí adelante, ¿se han dado cuenta que ellas se han cansado? ¿Se han dado cuenta, sí o no? Hermanas, traigan un dulcito para las hermanas que se están durmiendo, servidores. ¿Verdad que han visto que se han cansado? ¿Y saben quién no se desgasta? ¿Saben quién es el que no se cansa para desgastar nuestras vidas? Es el diablo. El dolor nos desgasta. Por eso cuando nosotros estamos con el dolor en nuestra alma, el enemigo procura sutilmente. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué se ha experimentado el dolor en la humanidad? ¿Sabe por quién? Por Eva. Cuando ellos estuvieron en el huerto del Edén, todo lo tenían, podían convivir con el Padre, con Dios, podían hablar con Él, podían pasearse, yo me imagino que era mira, este es un campamento bonito, usted sale y ve lo verde, si usted quiere, puede ponerse a leer un rato allá afuera, pasear, puede estar hablando por teléfono, puede disfrutar un paseo allá afuera. Imagínense en el huerto, ellos disfrutaban la presencia de Dios, literal, real. Pero dice en Génesis que el Señor un día le dijo a Eva que con dolor ella pariría. Génesis 3:3. Ahí fue donde apareció el dolor. El dolor apareció a raíz del pecado. Amén. Entonces vemos aquí que el Señor le dice a Eva, a partir de ahora, dice, multiplicaré los dolores de tus preñeces. A partir de ahora, le dijo, a partir de ahora, porque ellos habían desobedecido, ellos no habían atendido la voz de Dios. Es ahí donde apareció el dolor, es ahí donde ellos experimentaron el dolor de la desobediencia en su vida. Jesús experimentó el dolor, pero experimentó el dolor por su obediencia. Y aquí Eva dice que experimentó el dolor por su desobediencia. Con dolores, dice, parirás, con dolores vivirás. Le dijo, pero ¿saben por qué? Porque el dolor del pecado, es ahí donde se experimentó en ellos. Y lo vivimos nosotros. Cuando nosotros no hacemos bien las cosas delante de Dios, hay consecuencias y hay dolor en nuestra vida por el pecado de la desobediencia. Entonces, nosotros nos damos cuenta que el dolor nos desgasta. Nosotros somos ese recipiente
Y ese recipiente se está desgastando por el dolor, derramamos lágrimas, estamos preguntándonos por qué, estamos llorando, y muchas veces ¿qué hacemos en nuestra vida? Vemos que nuestra vida, decimos muchas veces, a mí me tocó sufrir. ¿Por qué? Porque de niña. ¿Por qué? Porque cuando me casé no me fue bien mi matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando tuve a mis hijos uno falleció. ¿Por qué? Porque con mis padres no me fue bien, porque cuando mis padres fallecieron no me dejaron lo que yo quería, y empezamos a experimentar tantos dolores y lo vamos guardando, hermanos, y es ahí donde nosotros afectamos nuestra alma, es ahí donde nosotros afectamos nuestro corazón. El Señor a mí en la mañana me mostraba, yo me puse a orar y le decía: Señor, ha llegado el tiempo precioso de este retiro. Pero el Señor mostraba que venían mujeres con su corazón hecho pedazos. Y si el Señor te ha traído aquí, es porque tú debes de sacar de tu corazón todo ese dolor, toda esa frustración, todo lo que has guardado en tu vida, todo lo que estás sintiendo, todo lo que desde muy niña padeciste, porque nosotros nos gusta vivir del pasado, nos gusta echar mano de ese dolor y nos gusta vivir de ese dolor siempre. Cuando el Señor nos ha llamado a que nosotros disfrutemos de su paz, que nosotros busquemos su presencia, que vosotros derramemos nuestra alma. Tenemos en la Biblia un ejemplo de Ana. Ana era una mujer que su rival la contristaba, que su rival la estaba ahí dañando, y ella guardaba ese dolor en su corazón, pero en un momento ella dijo: no, porque yo voy a ir a la presencia de Dios, y ella derramó su alma delante de Dios, y ella recibió su milagro, ella recibió lo que tanto anhelaba, pero cuando derramó su alma, nuestra alma la tenemos que derramar delante del Señor. Nuestra vida misma la tenemos que derramar delante del Señor. En nuestro rostro nosotros reflejamos qué hay dentro de nosotros. A veces hay una risa fingida. A veces demostramos el dolor, y a veces vivimos con apariencia. Y me llama la atención de un hombre que era muy importante, un hombre que era muy distinguido, un hombre que tenía un lugar especial donde vivía. Él se ponía las mejores vestiduras, él aparentaba estar bien, pero cuando él se quitaba la ropa, ¿qué era lo que había en su ropa? ¿Qué era lo que había en su cuerpo? Él escondía la lepra, y la lepra es figura del pecado. ¿Qué es lo que estamos escondiendo bajo nuestras vestiduras? Cuando estamos desnudos nos damos cuenta. Cuando desnudamos nuestra vida delante de Dios nos damos cuenta cómo estamos. Cuánto pecado escondemos, mujeres. Cuántas mentiras hay en nuestro corazón. Cuántas veces decimos estoy bien, pero ¿qué? Nuestro corazón está rasgado, nuestro corazón está roto, nuestro corazón está escondiendo. Por eso es que no hay obediencia, por eso nos cuesta vivir una vida íntegra delante de Dios, pero es el tiempo. Y dice que cuando él le dijeron: mira, te tienes que zambullir, te tienes que sumergir en el río Jordán, y ese río, y él dijo: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué era lo que había en ese hombre? Orgullo. Cuando a ti la palabra de Dios te dice: mira, lee la palabra, escudriña, y Dios te va a hablar. Pero ¿cómo es que Dios me dice que yo haga esto? ¿Cómo? Y cuestionamos, y él cuestionó. El profeta le dijo: te tienes que zambullir, lo tienes que hacer para que tú recibas esa sanidad. Tienes que dar ese paso, tienes que dar ese paso de fe, ese paso de obediencia a él. ¿Qué es lo que le dijo a él? Él no esperaba que el profeta
la abrazara y le dijera: ay, pobrecito, está sufriendo, pobrecito, no. Dice que el profeta dio la palabra para lo que él tenía que hacer. Y él dijo: sumérgete 7 veces. Cuando él se quita la vestidura, cuando él se quita y se pone ante el río, él cuestionó. Él esperaba que le dijera: mira, vete a dar un baño de esos de vapor, de esos baños ricos donde te relajan, de aromaterapia, donde tú te van a sobar y te van a curar. No, lo mandaron a un río, que el río Jordán era el más sucio, la salitre y la contaminación que llevaba. Y cuando él da ese paso, se empieza a sumergir. Y lo hizo así como más a fuerzas, porque su dolor era grande. Dice que cuando él se zambulló una vez y salió, cuando el agua le tocaba las heridas, ¡ay, qué dolor! Era un dolor extremo, era un dolor fuerte, era un dolor difícil, pero muy difícil de soportar. Se sumergió otra vez y cuando el agua tocaba las heridas, otra vez experimentaba ese dolor. Y llega la tercera vez, llega la cuarta vez, lo hace la quinta vez, lo hace la sexta vez, y cuando lo hace la séptima vez y él sale, dice la palabra que su piel quedó como la de un niño. Entonces Dios perfecciona su poder en la obediencia. ¿Qué es lo que tú debes de hacer para recibir esa sanidad? Debes de sumergirte, debes de humillar tu alma, debes de rendir tu alma a los pies del Señor. ¿Qué es lo que tu carne te dice? ¿Qué es lo que hay en tu carne? Lo que más te duele, tú tienes que doblegar tu carne. Tú y yo tenemos que doblegar nuestra carne ante la presencia de Dios y quitar ese dolor. Ayer en la palabra nos decía: muchas veces te has sentido frustrada, muchas veces te has sentido sola, muchas veces te has sentido como que no vales nada, muchas veces te has sentido que tus fuerzas se acaban. Este es el tiempo donde la presencia de Dios vamos a experimentar la presencia de Dios y nos vamos a sumergir en el río de su presencia. Cuando Jesús fue crucificado, cuando Jesús cumplió su propósito, el poder de Dios se perfeccionó en su dolor, el poder de Dios se perfeccionó en su sufrimiento. Porque Él cumplió, Él llegó a la muerte, Él fue crucificado, Él cumplió porque fue obediente. Aleluya. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo a Él, porque Él es el mayor ejemplo. Nosotros tenemos que imitar. Mire, el evangelio no es solamente predicar la palabra, es vivir la palabra, es vivirla, es ponerla por práctica. Y nosotros muchas veces como pastores les decimos a las personas: pero pongan práctica la palabra, porque la palabra de Dios dice que por aquí no entra y por aquí no sale. No, nosotros tenemos que ser el mayor ejemplo, amadas pastoras, de poder ser obedientes, porque si en nuestra vida hay obediencia, en nuestra vida nosotros cumplimos a la gente a las personas que nosotros estamos pastoreando, que estamos ministrando, que le estamos enseñando, también ellos van a obedecer. Entonces este hombre dice que Naamán se sumergió y la séptima vez ya no salió igual. Dice que su cuerpo, su pielecita fue como la de un niño, la de un bebé. Y eso es lo que el Señor hoy quiere. Hoy quiere que tú le entregues todo. Entrégale todo tu dolor, entrégale todo tu sufrimiento. No lo hagas tuyo, porque cuando nosotros hacemos el sufrimiento nuestro, ¿sabes qué es lo que hace el dolor? ¿Sabes qué es lo que hace el diablo? Nos desgasta. Y por eso es que nos sentimos sin fuerzas. Por eso decimos: ya no voy a continuar. Por eso decimos: ya no voy a la iglesia. Por eso decimos: ya no aguanto más, porque siento el dolor en mi corazón. Pero no, hermanas, tenemos que entregar ese dolor a los pies de Jesús.
Y yo te invito en esta hora que te pongas sobre tus pies y que tú le digas al Señor, y vamos a cantar ese canto que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. Permítame, hermana Carmen, permítame el jarrito. Présteme el jarrito. Gracias. Miren, fue desgastado el jarrito. Fue desgastado este recipiente. Pero es porque le dimos muy poquito. Yo quería que usted le echara todas las ganas. Desayunamos, ¿verdad? Y se tenía que desgastar más. Pero así, si este es un recipiente, el diablo ha querido destruir nos ha querido destruir. Pero ¿sabe qué dice el Señor? En este recipiente yo quiero derramar mi gloria. Y el Señor quiere derramar su gloria sobre nuestras vidas en esta mañana. El Señor, en este día, el Señor quiere derramar su gloria. El Señor está dispuesto a derramar su gloria. Y aunque estamos desgastadas,